¿Está? Métodos e instrumentos de historia clínica y examen mental, que vienen a ser todos los instrumentos que se van a utilizar con respecto a evaluar, ¿no?, el estado de salud a nivel psicoemocional de los pacientes. Bien, en cuanto a la evaluación psicológica, sabemos que es una actividad que está encaminada a la comprensión y solución de los diversos tipos de problemas psicológicos que las personas suelen presentar. Entonces tenemos, ante todo, un proceso de acopio, valoración, integración de información dirigida a tomar decisiones, ¿no?, que se realiza con propósito de bien definidos de distintos puntos de vista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nivel teórico, ¿no?, sobre el comportamiento humano y sus determinantes. Tenemos otro punto que son los metodológicos, que es la adecuación de estrategias y técnicas a utilizar, garantizar la efectividad de en las personas evaluadas. Y bien, también miden las variables psicológicas a través de procedimientos diseñados para obtener una muestra de comportamiento, ¿no? Nos valemos también de un informe psicológico, que viene a ser un documento, ¿no? Un documento donde se refleja el resultado, ¿no? A partir del análisis y contraste de hipótesis inicialmente planteadas, ¿no? Entonces, las cuales han motivado la evaluación sujeto de en cuestión, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De forma general, un informe debe incluir datos, ¿no?, de identificación del evaluador y del evaluado, o sea, del profesional y del paciente, los objetivos que motivan dicho informe, la exposición de las técnicas recogidas de la información que se ha obtenido, el procedimiento utilizado, los resultados obtenidos, la conclusión y valoración final del examinador, las orientaciones a poner en práctica, modos de intervención. Y el informe psicológico dispone de validez legal y se considera un documento científico, ¿no es cierto? Bien. Ahí está. Estos informes psicológicos tienen un punto de vista, ¿no?, a nivel de carácter objetivo, también tienen una validez a nivel legal, ¿ya? Ya. Y aquí vemos que este instrumento de evaluación psicológica es todo aquello que el evaluador puede utilizar como legítima fuente de datos acerca de un sujeto, ¿no? En ese sentido, un instrumento puede equiparse o equipararse al vocablo de técnicas, ¿no? Muchas veces se utilizan distintamente instrumentos, técnicas y test que no son iguales. Entonces, aquí en los instrumentos o técnicas pueden ser procedimientos no cuantificados ni tipificados, como por ejemplo la entrevista. Los test, por ejemplo, vienen a ser instrumentos sistemáticos y tipificados que comparan la conducta de dos o más personas. ¿Ya? Entonces aquí se visualiza esto que es más objetivo. El instrumento de evaluación psicológica, vemos que es todo aquello que el evaluador puede utilizar, ¿no? Ya. Este concepto de test psicológico, esto da prueba, ¿no? Método, instrumento utilizado para evaluar las características de la psique del individuo, o sea, del paciente. Las puntuaciones tienen que transformarse para que tengan un significado. Estas definiciones, según Cohen, Swerdick y de Gregory, lógicamente son psicólogos que han hecho estudios acerca de estos temas, ¿no? El concepto del test psicológico, por ejemplo, la mayor parte tiene las siguientes características. Vemos que, por ejemplo, es un procedimiento estandarizado, ¿no? ¿Ya? Entonces, al ver estos test psicológicos se consideran para toda aquella prueba, métodos e instrumentos utilizados con el fin de evaluar o medir más de una de las diferentes características que forman parte de los problemas que puedan tener el paciente o la persona afectada, ¿no? Entonces, asimismo, vemos que estos procedimientos pueden estar estandarizados, ¿no? Una muestra a través de ellos nos muestran la conducta de la persona afectada, puntuaciones o categorías de normas o estándares, ¿no? Predicción de conducta fuera de la prueba. Entonces, las reglas de corrección permiten que
las puntuaciones registradas sean comparables, ¿ya? Aquí solamente puede considerarse que el test a aquellos instrumentos que están estandarizados y tipificados. Por lo tanto, nos informa la puntuación de un sujeto en relación a otro o a su grupo de referencia. Bien, aquí vemos una clasificación y característica de los instrumentos de evaluación psicológica. Según Perwin, él dice, organizó los instrumentos de evaluación, por ejemplo, él trabaja que utiliza la palabra test para 4 categorías sin tener en cuenta que si están o no estandarizados y tipificados, ¿no? Por ejemplo, habla de test proyectivo, ¿no? Estos pueden definirse como unos test en los que el sujeto o paciente puede proyectar tanto elemento de su personalidad. Por ejemplo, tenemos muchas veces estos estos test proyectivos suelen emplearse de cara a analizar los aspectos más profundos y rasgos de personalidad del individuo. Por ejemplo, tenemos el test de Rorschach, ¿no? Que es un test que consiste en unas manchas de tinta en unas cartas y en la cual el paciente visualiza esas imágenes y él dice lo que está viendo, ¿no? Lo que él ve, lo que él percibe. Entonces, es un test proyectivo. Entonces, el individuo en cuestión no conoce el sentido o el significado de esto, ¿no? Aquí se ven los aspectos más profundos, ¿no? Y los rasgos de la personalidad del individuo. Es menos estructurado, ¿ya? Es menos estructurado. Y también vamos a ver que las respuestas son subjetivas, ¿no? Subjetivas. Estos test psicológicos suelen ser enmascarados y las respuestas solo tienen significación en conjunto, o sea, en total, ¿no? Un todo. El principal problema es que se puede interpretar una misma respuesta desde diferentes puntos de vista. Entonces, el sujeto no suele saber el significado psicológico de sus respuestas, ¿no? Eso lo evalúa solamente el psicoterapeuta, ¿no? Bien, aquí según Perwin también los test subjetivos, aquí se trata de tipo de test psicológicos más habituales, ¿no? A la hora de medir aspectos de personalidad y vivencias del sujeto, ¿ya? Entonces, a partir, esto de aquí, de autoverbalizaciones y autodescripciones proporcionadas por el mismo sujeto. La fuente de datos puede ser el propio sujeto, ¿no? De acuerdo a una serie de ítems en el que se vale este test. El tipo de material suele ser semi-estructurado y no enmascarado, ¿ok? Entonces, el tipo de tarea que es requerida es la de la descripción, calificación o clasificación. Entonces, aquí vemos que la manipulación de los resultados no está arreglada, ¿ok? ¿Ya? Pudiendo optar el aplicador por planeamientos o planteamientos cualitativos o cuantitativos en la elaboración de la respuesta. Suele al objetivo o al elemento concreto que se busca medir, ¿ok? Se va dirigido. Entonces, vemos que según Perrin, el test psicométrico, ¿no? También se vale de los test psicométricos, que vienen a ser una medida objetiva, ¿no? Y tipificada de una muestra de conducta, ¿ya? Que nos permiten hacer descripciones y comparaciones de una persona con otra, y también de una misma persona en diferentes momentos de su vida, en diferentes vivencias o procesos emocionales, ¿no? Estos vienen a ser la psicometría es la rama de la psicología que se encarga de cuestiones relacionadas con la medición de los aspectos psicológicos del individuo, ¿no? Son los encargados de medir cualidades psíquicas del individuo, de la persona afectada, ¿no? Sirven para conocer su vida, su estado emocional, intelectual e inclusivo, si existe alguna anomalía en su funcionamiento cerebral o simplemente para ubicarnos en su forma de pensar, ¿no? Para conocer cómo piensan, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que son altamente estructurados, ¿ya? Entonces es así más, y se usan frecuentemente, ¿no? Tanto en la clínica como en ámbitos como el laboral y el educativo, ¿ok? Son estructurados. Test objetivos. Los test objetivos aquí son pruebas, ¿no? En las cuales la persona desconoce, ¿no? Tiene una serie de tareas en las que desconoce qué es lo que debe responder y qué se pretende averiguar de su personalidad, ¿ok? Entonces aquí no está enmascarado, ¿ya? En la clasificación de Perwin dice
Se utiliza la palabra test para 4 categorías sin tener en cuenta si están o no estandarizados y tipificados, ¿no? No enmascarados, el objetivo de la prueba suele estar muy clara, objetiva, ¿no? Aquí vemos a otro estudioso, Fernández Ballesteros, que realiza una clasificación en 6 categorías, ¿ya? Entonces, este señor Ballesteros habla de cerca de técnicas de observación, técnicas objetivas, técnicas de autoinforme, la entrevista, técnicas subjetivas y técnicas proyectivas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el test es igual a técnicas de evaluación, ¿no? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, utiliza el término técnica para utilizar una clasificación de los instrumentos de evaluación. Test igual a técnicas de evaluación. Bien. La técnica de evaluación son, por ejemplo, dispositivos de recogida de datos, ¿ya? De la recogida de datos o de la información, ¿no? Que se quiere obtener del paciente. Allí, por ejemplo, también no necesariamente requiere tipificación de material y tampoco se permiten comparaciones intersujetos. Entonces, aquí vemos que, según Fernández Ballesteros, la entrevista se trata de la más importante o del más importante y extendido de los autoinformes, ¿no? Aquí es, lógicamente, el psicoterapeuta con el paciente, la persona que está siendo tratada, ¿no? De sus problemáticas, sus problemas psicoemocionales. El autoinforme como mensaje verbal que un sujeto emite sobre cualquier tipo de manifestación propia. Entonces aquí vemos que agrupa los autoinformes en base a la clase de variables que miden. Tenemos, por ejemplo, rasgos, dimensiones o factores de la personalidad. Ahí tenemos también estados como el STAI, ¿no? Que viene a ser un cuestionario de ansiedad, rasgo y estado de la persona. Repertorios clínicos conductuales, ¿no? Que informan sobre la conducta motora, cognitiva y fisiológica, consideradas como muestras y no como rasgos intrapsíquicos. Repertorios, también tenemos procesos y estructuras cognitivas, que se tratan de autoinformes sobre creencias, atribuciones, automensajes, que se da al sujeto frente a la situación problema en la que se encuentra. O también autoinformes sobre el funcionamiento motivacional del sujeto. ¿Okay? Según Fernández Ballesteros, también nos dice que los principales tipos de autoinformes tenemos también la entrevista, ¿no? La entrevista, que es un punto muy importante, es el punto de partida para ir conociendo a la persona que viene a buscar ayuda. Entonces, la entrevista es una parte muy importante en este tipo de trabajo. También tenemos los cuestionarios, ¿no? Ese cuestionario va a incluir una lista de preguntas o, por lo tanto, la formulación de los ítems que se hace siempre con interrogaciones, ¿no? A la persona afectada. Suelen presentar también a través de inventarios, ¿no? Estos se construyen a partir de un listado de ítems en forma de conjunto de frases que representan situaciones, conductas o respuestas a las que el sujeto tiene que contestar con qué frecuencia le ocurren. También suelen presentarse a través de escalas. Esta ayuda comporta la observación externa, ¿no? Los autorregistros también, que van a ayudar en este trabajo. También se evalúan los pensamientos en voz alta, ¿no? Que estas vienen a ser técnicas de pensamiento que se aplican en la evaluación de conducta generalmente cognitiva, o sea, de la relación del paciente con su medio ambiente y todo, ¿no? Entonces, algunos autores consideran que a excepción de las pruebas subjetivas y las proyectivas que utilizan materiales enmascarados, el resto de técnicas se pueden considerar un tipo de autoinforme, ¿ya? Aquí vemos que las variables que generalmente miden los cuestionarios, inventarios y escalas, estos son, por ejemplo, la personalidad, ¿no? La personalidad de cada uno, los repertorios clínicos conductuales, de constructos cognitivos y motivacionales. También tenemos así que los autoinformes pueden medir diversos tipos de variables. Según Gregory, ¿ya? Otro psicólogo,
Habla de procedimientos estandarizados y no estandarizados, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, procedimientos estandarizados. Una prueba está estandarizada cuando tiene instrucciones fijas para su aplicación y calificación. Se aplica a un grupo de personas representativo de la población para quienes está especialmente dirigido. En ella se proporciona ya, disculpen. Bien, entonces aquí los procedimientos no estandarizados no poseen normas y por tanto no necesitan comparar al individuo particular con un grupo de referencia, ¿no? Su objetivo es determinar la posición del sujeto evaluado con respecto a los objetivos que se quieren obtener, lógicamente, ¿no? Según el número de evaluados, aquí tenemos pruebas, por ejemplo, individuales, ¿no? Se evalúan las características o el rendimiento de un único sujeto, o sea, personal, y suele tratarse de un test que requiere un cierto nivel de especialización para realizarse y proporciona mucha información respecto a un mismo individuo. E incluso también suele tratarse de un test que requiere un cierto nivel de especialización, ¿no? Y asimismo permite establecer una relación con el evaluador que le puede permitir al evaluador ver y analizar diversos aspectos que pueden o no estar incluidos en el test. Tenemos también pruebas grupales que pueden aplicarse simultáneamente a varios sujetos, ¿no? Los test subcolectivos son aquellos que se realizan en grupo, suelen requerir menor nivel de entrenamiento para su aplicación a los individuos. Si bien pueden ahorrar tiempo y dinero, suelen tener cierta pérdida de información respecto al individuo muchas veces y se dificulta en gran medida la evaluación por parte de un psicólogo o evaluador. Tenemos pruebas referidas también al criterio, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas pruebas referidas, vemos pruebas referidas a la norma, por ejemplo, ¿no? Es la prueba referida a la puntuación de cada sujeto, ¿no? Que se interpreta con referencia a una muestra de estandarización. Tenemos pruebas referidas al criterio. En las pruebas referidas al criterio no necesitan de la comparación con el grupo de referencia, sino determinar la posición de cada sujeto con respecto a su criterio, ¿ya? Aquí el centro de atención se coloca en aquello que el examinado puede hacer, ¿no? Bien. El grado, por ejemplo, de enmascaramiento, ¿no? Del objetivo de la prueba. Aquí se entiende como ese grado que el sujeto conoce la finalidad del test o prueba que se le está aplicando y o las connotaciones de las respuestas. En este sentido, los test pueden ser enmascarados. El test de Rorschach, en el que el individuo no conoce qué significan sus respuestas, o no enmascarado. Una prueba, por ejemplo, no enmascarada, deja claro desde el principio, ¿no? Ahí está. Los objetivos que persigue. Y los instrumentos enmascarados, por ejemplo, poseen un objetivo distinto del que pretenden aparentar en un inicio, un principio. Este grupo podemos situar las técnicas subjetivas y las proyectivas, ¿no? Entonces, el grado de diferencia interpretativa se refiere a todas las respuestas que un sujeto emite frente a cualquier dispositivo de evaluación o ante cualquier respuesta. Por ejemplo, a nivel 1, la conducta evaluada del sujeto es entendida como muestra de su comportamiento en la vida real. Supone un nivel mínimo de inferencia. Entonces aquí vemos que la conducta evaluada del sujeto se asocia con otras conductas no evaluadas y se apoya, por tanto, en un supuesto de la relación. En nivel 3, por ejemplo, vemos que la conducta del sujeto expresa la existencia de un atributo subyacente en el sujeto de carácter intrapsíquico e inobservable, ¿no? A nivel 4, la conducta evaluada, por ejemplo, es una explicación especulativa a partir de una teoría concreta del psiquismo y el concepto inferido, ¿no? El concepto inferido o deducido, ¿no? Que se integra en una teoría completa. A nivel de estructuración, vemos, por ejemplo, que los diferentes tipos de test psicológicos pueden variar enormemente según se solicita la información de una manera más o menos concisa. O bien se le deje al analizado, ¿no? Al analizado más o menos libertad para expresarse. Este aspecto es fundamental, ¿no? Para la obtención de información. Para un test muy estructurado permitirá obtener respuestas, ¿no? Respuestas
cortas, concisas, dirigiendo la evaluación a los aspectos considerados más relevantes. Se le deja más o menos libertad para que pueda seguir expresándose. Test psicológico. Tipos de test psicológicos tenemos los no estructurados, contenido de evaluación variando según la respuesta del sujeto, y los semiestructurados. Por ejemplo, se intenta seguir un guión más o menos prefijado, ¿no? Y en el cual ofrece libertad de respuesta y de pregunta variada en función de la información que se refleja, y se intenta seguir un guión más o menos prefijado, acordado. Y bueno, las estructuradas, la evolución sigue un curso predefinido, en el que si bien se tienen en cuenta las respuestas emitidas, esto hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, el nivel de objetividad, por ejemplo, que se pueda ver aquí, es punto de los datos, que hace referencia al grado en que las respuestas son derivadas de la subjetividad del paciente, o bien se trata de datos empíricos y visibles, ¿no? O sea, lo que vive el paciente. ¿Ya? Tipos de test psicológicos tenemos, por ejemplo, test objetivos. Tenemos test objetivos, ¿ya? Tenemos los test objetivos y los test subjetivos, si bien todos los instrumentos de medición pueden ser evaluados en ese sentido, ¿no? Entonces, objetivos y subjetivos. En cuanto a en función del contenido, también tenemos otro punto de estos test, ¿no? En función del contenido a evaluar puede clasificarse en función de qué tipo de contenido mental se dedican a evaluar, ¿no? Por ejemplo, tenemos los test de inteligencia. Con su uso se pretende descubrir el potencial y la capacidad de adaptación y de utilización de diversas estrategias, junto con la capacidad de almacenar y utilizar sus propios recursos mentales. Es evaluado con esos tests. El test de actitudes, ¿no? Aquí en este tipo de test vemos que se refleja la capacidad en aspectos concretos de la realidad y permiten predecir la efectividad y rendimiento del sujeto. En cuanto a los test de personalidad, las personas tendemos a comportarnos y a ver el mundo de una manera determinada. Patrón que adquirimos, en parte por herencia y en parte según nuestras vivencias a lo largo del desarrollo, ¿no? Medir dichos patrones de comportamiento, creencias, emociones y pensamientos nos permiten hacernos una idea de la manera de ser la persona evaluada. Entonces, así como la manera como suele ver o actuar el mundo. Los test de psicopatología, ¿no? Ya entrando en este campo, por ejemplo, permite orientar al individuo respecto a diferentes medidas y tratamientos a aplicar con el fin de solucionar las dificultades que padecen, ¿no? En un proceso mental. Los tipos neuropsicológicos, aquí se emplean con el fin de ayudar y determinar el estado mental y perceptivo del individuo, aplicándose por lo general en sujetos que han padecido una lesión, algún tipo de trauma. Tenemos test de desarrollo y envejecimiento, ¿no? Este tipo de test se utiliza para valorar el grado en el que el individuo se desarrolla a lo largo de su ciclo vital, observando la presencia de alteraciones y comparando el grado de desarrollo en relación a su normatividad. Y tenemos el test de intereses de vocación profesional. Se basan en el análisis de las preferencias del sujeto, permitiendo su orientación hacia determinadas metas objetivos. Este test de intereses vocacionales, profesionales, se realiza mucho en las escuelas para evaluar y ver qué intereses tienen los jóvenes en cuanto a su futuro, ¿no? A qué carreras van a elegir o qué vocaciones tienen, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en qué tipo de contexto se realizan evaluaciones. En el contexto clínico, por ejemplo, tenemos pruebas y métodos pruebas y métodos de evaluación que se usan en forma amplia en escenarios clínicos, por ejemplo, a nivel de los hospitales públicos, ¿no? En los consultorios privados, tenemos clínicas privadas, y el sello de las pruebas en ese contexto es que solo se usa con un individuo a la vez. Bien, las pruebas colectivas solo se usan en un rastrillaje de casos que requieren una mayor evaluación psicológica. Contexto educativo. A menudo se usan pruebas en escenarios educativos para diagnosticar problemas de aprendizaje, ¿no? En el caso de niños que tienen problemas de aprendizaje. Las medidas de inteligencia y de logros aplicadas en forma individual se usan con más frecuencia con propósitos de diagnóstico, ¿no?
Por lo general son administrados por profesionales con capacitaciones especiales y existen otras pruebas que se administran a los aspirantes a un nuevo ingreso, por ejemplo, en universidades o posgrados. Entonces también se usan las pruebas de un contexto de orientación vocacional de counseling. Entonces aquí tenemos también que en el contexto jurídico, los tribunales, ¿no? Los tribunales se basan en datos de pruebas psicológicas y testimonios, ¿ya? Entonces aquí vemos que de expertos, ¿no? Relacionados con una fase de información para ayudar a responder si la persona es competente para ser enjuiciada o para saber si es acusada. Y si distingue el bien y el mal, ¿no? En el momento de cometer el delito, ¿no? O sea, evaluar ese punto de vista, ¿no? A nivel del contexto organizacional, por ejemplo, en el mundo de los negocios, las pruebas se usan en particular en el área de recursos humanos, ¿no? Para evaluar el personal que están recibiendo en la empresa. Entonces, los psicólogos usan pruebas y procedimientos de medición para evaluar cualquier conocimiento o habilidades en las que necesite ser evaluado un empleado, un candidato a ser empleado, o sea, que va a ingresar a trabajar en esa empresa, para tomar decisiones de ascensos, transferencias y elegibilidad para una mayor capacitación. Entre otros contextos tenemos también en el área de psicología del consumidor. También se usan pruebas, al igual que para evaluar a una persona con discapacidades o con deficiencias neuropsicológicas, ¿ya? Entonces, aquí vemos esos puntos interesantes, ¿no? 7 supuestos, ¿no? Supuestos en las pruebas de la evaluación psicológica. Existe una serie de suposiciones básicas rescatadas por Cohen. A continuación se detallan sintéticamente. Por ejemplo, tenemos los rasgos y estados psicológicos. Por ejemplo, existen. Un rasgo se ha definido como cualquier forma distinguible, relativamente perdurable, en la que un individuo varía de otro. Los estados también distinguen a una persona de otra, pero son relativamente menos perdurables. En el punto B, los rasgos y estados psicológicos pueden cuantificarse y medirse, ¿ya? Por ejemplo, la ponderación del valor comparativo de los recreativos de una prueba ocurre como resultado de una interacción compleja entre muchos factores. En el punto C, vemos, por ejemplo, que pueden ser útiles diversos enfoques para medir aspectos del mismo objeto de estudio. Aquí pueden existir varias pruebas y técnicas de medición diferentes para medir el mismo constructo, ¿no? Entonces, se ayudan mucho, ¿no? Son pruebas para los escenarios en las que van a ser aplicadas según su diseño original, ¿no? Muy bien, y luego demostrarlas de nuevo para otros escenarios adicionales en lo que se contemple su uso, ¿no? Aquí vamos a ver también, en el punto de la evaluación puede señalar fenómenos que requieren una mayor atención o estudio, ¿no? Aquí vemos que una suposición, por ejemplo, en la medición es que las herramientas de evaluación pueden usarse con propósitos de diagnóstico. En el punto D tenemos diversas fuentes de información que enriquecen y son parte del proceso de evaluación. Entonces aquí los datos, ¿no? Según una prueba de inteligencia pueden ser útiles para entender a un estudiante, ¿no? O a cualquier persona que demande una evaluación, ¿no? Y también existen diversas fuentes de error también que son parte del proceso de la evaluación, ¿no? Entonces aquí el error dentro de ese contexto es algo que se considera como un componente del proceso de medición, ¿ok? Entonces aquí vemos que las pruebas, por ejemplo, en G, ¿no? Vemos que y otras técnicas de medición tienen ventajas y desventajas, ¿no? El psicólogo, por ejemplo, en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tiene sus instrumentos, funciones de los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, vemos por ejemplo, en el proceso, ¿no? De evaluación psicológica clínica, los instrumentos y las técnicas de evaluación pueden cumplir muy diversas funciones. ¿Ven? Entonces, aquí las técnicas de instrumentos de evaluación pueden cumplir durante el proceso distintas funciones y tareas, la de detección. Las tareas de detección generalmente van unidas a la exploración inicial y los estudios epidemiológicos. En el punto B de diagnóstico existen instrumentos diagnosticados o diagnósticos generales ajustados a los criterios diagnósticos de cada trastorno. En el avance producido instrumentos a partir de la publicación del DSM y especialmente del DSM-4 ha sido espectacular.
¿no? Ese es a nivel internacional. Información para el tratamiento. La mayoría de los instrumentos obedecen a esta función, ¿no? Pretenden, por ejemplo, ofrecer alguna información relevante para el diseño del tratamiento o para utilizar la programación de cuidados más pertinente que necesite el paciente. Y el punto D nos habla de la información para la evaluación del cambio y los resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, los resultados suelen ser instrumentos que parten de otros ya conocidos y contrastados, ¿no? O sea, que los han estudiado ya anteriormente. Y sirven para elegir aquellos elementos y variables que reflejen mejor el cambio producido por la intervención en la vida de la persona. Aquí vemos que los criterios de calidad deben garantizar una alta sensibilidad al cambio y mantener todo lo demás en niveles adecuados. Búsqueda de la información. Buscar, identificar problemas o información relevante del caso de la persona que se está estudiando, que se está tratando. Y también tenemos otro punto que es el contraste de hipótesis. A través de esta, en el marco del proceso de evaluación, todas las pruebas pueden ser útiles a la hora de someter las hipótesis inicial del psicólogo al preceptivo contraste, ¿no? Tareas de administración. Algunos instrumentos pueden resultar de utilidad en las tareas administrativas, ¿no? Tenemos de evaluación o de control de los distintos programas de atención. Bien. Ahí está. Por ejemplo, la función de los instrumentos, ¿no? Aquí, estos instrumentos pueden resultar de utilidad en las tareas administrativas, ¿no? No están ligados a las distintas funciones y momentos del proceso de evaluación. Cada instrumento puede ser utilizado, ¿no? En distintos momentos y con distintas funciones para cada aplicación. Esto de acuerdo a los intereses del clínico en cada caso particular, o sea, de acuerdo al profesional, al psicoterapeuta, ¿no? Según la función que cumple en cada momento un determinado instrumento de evaluación, deberán primarse unos u otros criterios de calidad. De lo anterior, ¿no? Vemos que en la función de los instrumentos, por ejemplo, vemos que la enorme dificultad o imposibilidad de especificar qué instrumentos son mejores o peores, ¿no? En calidad, por ejemplo. Entonces, que nos van a llegar más a un buen diagnóstico, ¿no? Nos va a ayudar mejor a ser mejor aplicados, ¿no? Tales apreciaciones siempre están en función, por ejemplo, del uso que se dedique en cada caso, ¿no? Cada persona es un ser muy independiente, muy especial, muy diferente unos de otros. Y del momento en que se aplique. Entonces, estos instrumentos es muy importante tener presente estos puntos, ¿no? Entonces, ya. El momento en que se aplique, no lo olvidemos. Y especialmente de la interpretación a la que se sometan los resultados. Aquí tenemos, por ejemplo, la entrevista, ¿no? La entrevista puede ser, es un instrumento, nos va a ayudar, o técnica fundamental del método clínico, y es un procedimiento de investigación científica de la psicología. Con la entrevista se investiga la conducta y la personalidad de los seres humanos. Tenemos, por ejemplo, el tipo de entrevista. Tenemos una entrevista estructurada o cerrada, por ejemplo, ¿no? Aquí en esta entrevista estructurada o cerrada, por ejemplo, vamos a ver que las preguntas ya están previstas, ¿no? De antemano, ¿no? Entonces, de antemano, y tienen un orden y una manera de ser realizadas, ¿ya? No pueden ser modificadas por el entrevistador. En realidad eso viene a ser un cuestionario, ¿no? Que permite una mejor comparación sistemática de los datos. Entrevista abierta. Aquí en la entrevista abierta, vemos que el entrevistador tiene libertad, ¿ya? Para realizar las preguntas o para cambiarlas de acuerdo a la caso particular, las adapta a la situación o patología del paciente, ¿no? Permite que el entrevistado ordene la entrevista según su estructura psicológica particular, ¿no? Entonces, esto es muy bueno tenerlo presente, ¿no? Bien. También permite que el entrevistado ordene la entrevista según las necesidades.
Y B, permite también investigar la manera más profunda de la personalidad del entrevistado, ¿no? Conocer más profundamente la realidad del paciente. Y bien, diferencia entre entrevista, consulta y anamnesis. Son 3 puntos interesantes que debemos tener presentes. Entrevista, consulta y anamnesis. La consulta, por ejemplo, consiste en solicitar atención profesional. Consulta no es lo mismo que entrevista. La entrevista es solo uno de los procedimientos con los que el profesional puede atender la consulta. En el caso de la anamnesis, no es precisamente una entrevista, ¿no? Esta viene a ser una recopilación de datos previstos, ¿no? Bien detallados, ¿no? Entonces, con los que es posible de obtener una síntesis de la historia de la vida de la persona afectada, ¿no? Que viene a consultar, y también de su situación actual de esa persona. Tenemos también la entrevista psicológica, ¿no? Que es una relación que se establece entre 2 o más personas. Es una relación que se establece entre 2 o más personas y vemos que en donde uno necesariamente es el técnico o profesional de psicología y el otro es quien necesita de su intervención técnica. Entonces, todo esto es posible verificar escuchando, saber escuchar, tener una escucha activa, ¿no? Cómo se comporta, observando, cómo se comporta, vivenciando y observando a la persona afectada. El entrevistador. El instrumento de trabajo del entrevistador es el mismo, su propia personalidad, ¿okay? Que entra sí o sí en juego en la relación interpersonal. El objeto que debe estudiar es a otro ser humano. Eso hay que tener presente, ¿ok? Tenemos que el entrevistador tiene que jugar roles que le son confiados por el entrevistado, pero sin asumirlos en su totalidad. El entrevistador juega el rol que significa estar atento, darse cuenta de varios aspectos, por ejemplo, el rechazo, de encontrar cuáles son los elementos que lo producen, las motivaciones de ese rechazo, el del entrevistado para que ello ocurra, en qué momento ocurre ese rechazo, o que siente la persona ese rechazo. Utilizar esta información para esclarecer el problema o para tratar de modificarlo en el entrevistado. ¿Por qué te sientes rechazado, no? Llegar al fondo de eso, ¿no? Para, lógicamente, cambiar la idea que tiene fija el paciente para que sea de forma más positiva y no esté pensando que todo el mundo lo rechaza. Y para que una persona llegue a consultar, ¿no? Una persona llegue a consultar se debe haber dado cuenta de que algo no anda bien, ¿no? Y que algo ha cambiado, aunque muchas veces no sabe qué es, ¿no? Entonces se percibe a sí mismo con ansiedad, temores, inseguridades. Y bueno, según Schindler, son 5 los grupos de individuos que concurren al profesional a buscar ayuda. Por ejemplo, vienen por quejas corporales, o sea, de su cuerpo, por quejas mentales, alucinaciones, problemas, por quejas debidas a la falta de éxito, porque todo me sale mal, por quejas referentes a dificultades en la vida diaria, nadie me comprende, por quejas de otras personas, qué está pasando con mi entorno. Entonces, el entrevistado se puede diferenciar, por ejemplo, ¿no? Entre la persona que acude a la consulta porque lo trae, miren, ¿por qué lo traen? O sea, alguien que detectó sus problemas y lo lleva, ¿no? O, ¿no? También vemos que aquel que acude a la consulta o lo mandaron. El que viene a la consulta por sí mismo, por voluntad propia, porque él dice, esto no está bien. Entonces, que él mismo se autoanaliza, ¿no? Y según Bleger, el que viene tiene una cierta conciencia de que su enfermedad corresponde al paciente neurótico por sí mismo, por ejemplo, ¿no? Bien. Mientras el psicótico, en cambio, es traído. El que no tiene motivos para venir, pero viene porque lo han mandado, corresponde a la psicopatía. Es aquel que hace actuar a otros y delega en otros sus preocupaciones y malestares. Y bueno, el que viene a la consulta generalmente el que sale de los conflictos grupales de familia, lo mandaron, ¿no? Cuando en una consulta concurre a un grupo de la familia, por ejemplo, el psicólogo no tiene por qué aceptar el criterio de la familia sobre quién es el enfermo. Va a actuar considerando
a todos los miembros implicados y al grupo. Entonces, esto es muy importante tener presente, porque el psicólogo no solamente estudia al paciente afectado, sino también a la familia. Por eso es que el psicólogo, el psicoterapeuta, tiene muchas ayudas con respecto a este su trabajo, ¿no? Él se vale de los comportamientos, de las situaciones de su paciente, pero también hace entrevistas a la familia, ¿ya? Bien, entonces vemos que la importancia del psicólogo, del psicoterapeuta y de la familia o de las personas afectadas buscar ayuda profesional con respecto a sus problemas psicoemocionales, ¿no? Y vemos pues en conclusiones de que el profesional, el psicoterapeuta, se vale de ciertos instrumentos que le permiten evaluar la situación psicológica o de la enfermedad que aqueja al paciente. Esto es muy interesante porque muchas veces, como hemos visto al final, que el paciente reconoce que tiene problemas y busca ayuda por sí mismo, pero a otros los tienen que llevar, otros tienen que, lo mandaron a que vaya a buscar ayuda. Entonces aquí el asunto es cómo la persona también se dirige a buscar ayuda al profesional, por qué motivo, y explica sus problemas, su disconfort, por qué está allí. Entonces, el profesional, el psicoterapeuta, si esta persona viene con pensamientos negativos, que el mundo está contra él, definitivamente el profesional, su función es cambiar esa forma de pensar de la persona afectada y ayudarlo a mejorar, ¿no? Y enfrentar la vida en forma más positiva. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que vea la vida mejor, de una forma más positiva y, y se sienta más aceptado. Bien, en la plataforma estoy dejando una tareita, ya estoy dejando una tarea para que la puedan responder y para el día de mañana un cuestionario de evaluación. Muchas gracias, me hacen llegar sus inquietudes. Gracias.